No es verdad. Sí, sí. ¿Verdad Tengo que- la última palabra en todo, que ya sabéis, ¿no? Sí, cariño, sí, mi amor. No es lo que tú cierto. digas. Ah, no es cierto. Bueno, es un placer de verdad estar con vosotros en un tiempo pues maravilloso. Yo creo también el Señor nos va a hablar a todos en este tiempo que hemos apartado para que el Señor nos edifique. Bueno, pues una de las formas que nosotros sabemos que podemos darnos a querer, que es lo que queremos, es que nos conozcáis un poquito. Ya hablaron un poco de lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, como nadie nos lo dijo, pero nosotros sabemos que a la gente le gusta saber cositas de los demás, historitas, Aquí no hay historias. cotillas, aquí no hay chismosos. No, no, no. Eso en Ciudad Real y en la Carlota. Pero... Lo demás no. Y bueno, ayer les comentábamos a vuestros pastores que, bueno, una de las formas también de romper el hielo para con la gente que no nos conoce y nos quiere conocer es conocer nuestra historia. Yo nací en México, en el norte del país, muy pegado a Estados Unidos, en Sonora, y ahí hubo una misión muy fuerte de los suecos, de una misión sueca, una misión pentecostal. Mi bisabuela se convirtió, fue de las primeras que se convirtieron. Y mi madre, que nació en la iglesia... Estamos hablando de hace 100 años, Sí. Principios del siglo XX. Sí. Mi madre pues nació allí en la iglesia evangélica y con los años se apartó. Mi padre la sacó de la iglesia y incluso le decía, no le hables a los niños de Dios, déjalos que ellos cuando sean grandes escojan. Y ella pues ahí cuando podía nos contaba lo de el arca de Noé y nos enseñaba himnos, coritos, como ella decía. Y pero hubo un acontecimiento en sus vidas que los rompió y rompió toda esa maldad que había en ellos, que hubo un terremoto en México que destruyó pues casi todo el centro histórico de México y mi madre pues cayó en depresión porque se dio cuenta que si nos hubiera caído el techo en la cabeza todos nos hubiéramos ido al infierno, que era la forma que yo digo, se los conto como ella, mi bisabuela salía en su coche y decía, convertiros, que ya viene Cristo, vais a ir todos al infierno. Y se convertía la gente, era de la vieja escuela, yo qué sé. Y mi madre también era lo que nos decía, es que te vas a ir al infierno. A mi hermano le decía, cuando antes de que aceptara al Señor le decía, se llama Fernando también, mi hermano le decía, Fernando, cuando venga Cristo por nosotros, como tú te vas a quedar, acuérdate de darle de comer a las perras. Y mi hermano decía, ay, mamá, riega las plantas. Y mi hermano, ay, mamá, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué no te has convertido a Cristo? Y bueno, mi madre cayó en depresión porque no estaba haciendo las cosas bien y esa noche pues se quiso quitar la vida, pero antes le pidió perdón al Señor de lo que estaba intentando hacer y el Espíritu Santo la tocó, vino a ella y la transformó, la perdonó, llenó su corazón y al día siguiente buscó una iglesia donde congregarse y nos llevó a nosotros que éramos niños y le dijo a mi padre, que también se llamaba Fernando, dice, Fernando. Y yo me llamo Fernando. Dice, Fernando. ¿Y nuestro hijo? Fernando. Y dice, los niños y yo nos vamos a empezar a congregar. ¿Tú qué vas a hacer? Dice, ¿a qué hora se empieza el culto? Ellos se entregaron al Señor con toda su alma, con todas sus fuerzas. Mi padre ya se fue con el Señor. Y en ese tiempo que yo empecé a vivir lo que era realmente el cristianismo abierto, no el encubierto, nos visitó en la iglesia una familia misionera que venía a hablarnos de España. Todos eran americanos y nos hablaron de España y él lloró todo el tiempo y bueno, la verdad es que a mí tocó mi corazón y él dijo, España necesita obreros, España necesita gente. Y yo, y sentí el llamado y le digo a mi papá, papá, yo me quiero ir a ayudar a esa familia a España. Me dice, no, tú nada más vas a ir a estorbar.
ahí los papás apoyando, ¿eh? No, tú estudia. Y ya cuando ya, si vemos que sí, pues ya yo te apoyo, te mando a un instituto bíblico que te prepares. Pues seguía eso en mi corazón y me fui a Cristo para las Naciones. Cuando terminé mis estudios me fui al Instituto Bíblico que está en Dallas, Texas. Y allí pues todos mis esfuerzos eran España, España, España. Y hablé con el de misiones y le digo, oye, yo me quiero ir a España, quiero que todos mis esfuerzos me lleven allí. Y me dice, mira, yo te recomiendo que te relaciones con todos los españoles que hay aquí en Ciudad Real. Que diga, en el Instituto Bíblico, perdón, en el Instituto Bíblico. Y entonces, y esa tarde se reunían en McDonald's, porque Cristo de las Naciones tiene un McDonald's dentro del campus. Y me senté junto a ¿quién creéis? Ahí me senté yo. Y entonces me dice, que le preguntaba a todos, me dijo, y después, dice, ¿cuál es tu visión y qué haces aquí? ¿Por qué viniste aquí? Y yo le dije, pues mira, yo me quiero ir a España a servir al Señor. Quiero irme a Ciudad Real a ayudar a David y Lina Myers, que están que están en una obra que se llama, en una iglesia que se llama La Roca. Y me vengo a preparar para irme. Y entonces fue cuando él dijo, a ver, No era la época de TikTok ni de Instagram, pero era para haber dicho, a ver, ¿dónde está la cámara oculta? Ahí en el McDonald's y mirar. Porque claro, ella me dice eso, y claro, mis ojos se van así, y digo, a ver. Digo, yo soy de España, yo soy de Ciudad Real, yo soy de la iglesia La Roca, y mis pastores son David y Lina Myers. Y tú quieres ir a España, a Ciudad Real, a la iglesia La Roca, con mis pastores. Les digo, a ver. Claro, en ese instante... En ese caso nos casamos. Claro, yo Ay, os hubiera encantado que nos casáramos ahí. Pues no nos casamos ahí. Pero es que resulta que la familia que compartió ese día en mi iglesia eran sus pastores que estaban abriendo obra en España. Eran los misioneros fundadores. Y ese día, por quien lloraba y por quien ellos estaban haciendo toda la obra aquí en España, era por La Roca, era por él, por su familia. Y unos años después el Señor nos permitió pastorear esa iglesia, la misma iglesia, la iglesia La Roca. Y a esto me lleva pues un poco también a hacer ese llamado que está en mi corazón para todos vosotros. Nosotros siempre tenemos que ver algo más en el plano físico. Tenemos que ver que hay planes grandiosos, hay algo más para nuestras vidas que muchas veces no sabemos qué es, porque el Señor, si nos lo dijera, no le creeríamos. Si Él me hubiera dicho cuando era un adolescente, prepárate que te vas a ir allí. Mira, Señor, yo no lo creo, incluso yo creo que hasta me hubiera dado miedo. Pero al Señor va así. Me hubieras rechazado. Entonces yo, no, calla. ¿Qué dices? Tú eres del McDonald's, fuera. ¿Qué dices? Y el Señor pone sueños, pone visiones, hace un llamado para nuestras vidas y siempre concluye para algo en nuestras vidas y es cumple tu ministerio. Estás aquí porque tienes un propósito, porque Dios te ha hecho, te ha llamado, quiere que le conozcas, quiere que cumplas ese ministerio para el cual Él te ha dado dones, te ha dado esa fuerza, eso que te mueve todas las mañanas y te levanta y que te hace ir y que te hace tocar y que te hace cantar y que te hace hacer un viaje misionero y dar tu vida por las personas. Y eso es lo que tienes, ese llamado, y muchas veces solamente hay que despertarlo. Hay que escuchar esa voz y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? En ese tiempo para mi vida, pues el Señor me llamaba a España para ir a La Roca. Y estuvimos ahí 25 años de pastores, llegamos muy jovencitos con un bebé en el horno y el otro chiquitito, 9 meses, chiquitito. Y el Señor ahí nos formó, ahí nos capacitó, ahí nos levantó, nos hizo desde esas personas que
que lo importante es lo eterno, lo que a Dios le importa, que son las personas y Él. Él y las personas es lo único eterno en este mundo. Y hemos dejado casas, hemos dejado muebles, hemos dejado parentela, países, de todo, por el llamado. Y hace unos años, hace 5 años, el Señor nos empezó a mover en el corazón a que nos preparáramos de tal manera que tuviéramos ese papel representativo de que sabes, ¿no? Y empezamos a estudiar y maestrías y sacar todas esos estudios que tienes allí que dices, me gustaría hacer esto, me gustaría terminarlo, me gustaría, pues los terminamos, pues papelitos ahí firmado y todo, y no sabíamos por qué, decíamos, Señor, tú nos estás preparando para algo. Y un profeta nos dijo que Dios nos decía 5 más, 5 more, y nosotros 5 más. ¿Qué será? 5 hijos más, 5 iglesias más, ¿qué será? Y resulta que eran 5 años más de pastores y el Señor nos cambia pues no sé, como el tablero, si quieres decir, si lo queremos decir. Pero justo antes, y esto lo quería decir, porque eso es lo que venía a mi corazón, es que justo antes que nos dijeran, que nos ofrecieran el cambio a ser los directores, que Fernando fue el director de la Facultad de Teología aquí en Córdoba, nos ofrecieron hacernos cargo de el Instituto Bíblico en Español en Dallas, Texas, en Cristo para las Naciones, de donde veníamos. Y nos echan el ojo y donde estaba nuestro hijo estudiando, donde nosotros nos conocimos. El diablo sabe cómo es bueno, ¿eh? Y era es muy bueno siendo malo, el diablo, ¿eh? Y nosotros, sí, bueno, los ojos chiribita. Pero en nuestro corazón siempre estaba el llamado a España. España no se puede salir de nuestro corazón. Y claro, no era malo, era bueno. Pero siempre hay algo que te tiene que tener anclado a su voluntad. Y es esa voz que dices, sí, pero no. Gracias, pero no. Y dijimos, gracias, pero no. Gracias por pensar en nosotros. Gracias. Ya os llamaremos. Dijimos, gracias. Es un privilegio, un honor, gracias. Y ahí inmediatamente se abrieron las puertas para lo que es la facultad en Córdoba. Y en Córdoba estamos preparando a los pastores, a los líderes, a los misioneros que se van a levantar para las nuevas generaciones. Y es un reto, es un privilegio, es algo que lo tomamos de Dios 100%. Dios nos ha cambiado todo. Nos ha cambiado hasta la ciudad, el acento de allí. Es que la gente es maravillosa en Andalucía. Es que se meten, no les entiendo, la verdad. Es que luego, y yo, ¿qué? Y yo, habláis como si estuvierais con un boli. no sé qué, mi arma. Y son maravillosos, se meten en todo lo que no les importa. Tú quieres preguntar, tú dices, ay, perdón, es que tú le preguntas a alguien en Mercadona, oye, perdona, ¿dónde está esto para el pelo? Y te lo pones en el pelo. Ay, no te pongas esto, mira que te voy a enseñar otra cosa. Y me enseña otra cosa, esto es mejor. Y yo, esto me lo quería llevar yo. Pues llévatelo también, mira, póntelo. Y yo, venga, me lo llevo también. Porque la gente es así, se mete. Pero también es dulce, es amorosa, es abierta. Es increíble. Y la verdad que estamos disfrutando muchísimo. Ya se vino también nuestro hijo soltero que está con nosotros, nos está ayudando también en la facultad, con la batería, es un musicazo. Y estamos viendo cómo el llamado del Señor se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Seguimos cumpliendo nuestro ministerio. Las cosas a lo mejor han cambiado un poquito. El lugar, las personas, pero el Señor no cambia. Su llamado es el mismo. Céntrate en las cosas eternas, en las personas y en Dios. Y ahí te va a ir bien.
Bueno, que Dios os bendiga. No voy a predicar, yo voy a hacer Fernando. Muy bien. Buenísimo. Gracias, Lilian. Bueno, vamos a levantarnos. No, a recoger la ofrenda. Bueno, yo antes pregunté, pero ¿cuánto tiempo tengo yo? Dice, a ver, Fernando, tú todo lo que quieras, nosotros a la 1 nos vamos, pero tú te puedes quedar aquí predicando. Lo que no sabéis es que tengo 1 hora más, porque ese reloj no lo han cambiado. Y según ese reloj, que es el que le indica el horario al predicador, que está aquí arriba en la plataforma, según ese reloj son las 11:20. Tenemos... Normalmente el reloj es el enemigo del predicador, pero en esta mañana es mi aliado, es mi mejor amigo. No, claro que no. No estaremos hasta muy tarde, simplemente hasta que tengamos hambre. Bueno, me uno a la gratitud y a todo lo expresado por Lilian. Y también gracias, Quique, Fanny, gracias, Iglesia, gracias a todos los que estáis aquí, los que habéis hecho posible también este encuentro, este retiro, que sin lugar a dudas entendemos que es un tiempo y un espacio escogido por Dios. Amén. Apartado por Él, y nosotros, en respuesta a esa iniciativa divina, es que también nos hemos apartado y hemos decidido que el mejor lugar y la mejor porción para nuestras vidas en este fin de semana es estar en este lugar. Así que hay una palabra que Dios nos está en la línea de en su poder, 1 Corintios 4:20. Hay una palabra que el Señor nos ha estado hablando, no lo sabíamos, pero en las últimas semanas en la facultad, Dios en las mañanas, en esos tiempos devocionales que les llamamos tiempos de encuentro, Dios nos ha hablado acerca de no es con fuerza, no es con poder, no es con ejército, no es con espada, sino es con mi Espíritu, dice el Señor. Y eso lo puedes encontrar en el libro del profeta Zacarías. Te lo repito, independientemente del momento en el que estés enfrentando. Para aquel momento, a través del profeta, la palabra iba dirigida al líder, iba dirigida a Zorobabel. Era el Josué de la época, era el Moisés de la época. Era el rey, la cabeza visible, esa cabeza de autoridad, ese liderazgo, se llamaba Zorobabel. Venían del exilio, venían de Babilonia y venían con el reto y el desafío de tener que restaurar y volver a esa gloria que una vez fue Jerusalén, esa gloria que una vez fue el templo. Ellos tenían la misión de poder volver a esa segunda gloria y poder volver a ver ese templo y esa ciudad, la de Jerusalén, activa. Josué era el sumo sacerdote y en medio de todo ese desafío había una gran montaña una gran montaña llena de piedras, que era el resultado de todos los escombros de las murallas y del templo que había sido derribado. Los enemigos habían tomado todas las piedras del templo, las piedras de la muralla, las habían tomado y las habían apilado y habían formado una gran montaña. Y cada vez que el pueblo de Jerusalén miraba esa montaña, que en su día había formado las murallas y el templo, y en su día eran motivo de gloria y eran motivo de alabanza y era motivo de buenos recuerdos, era motivo de gratitud y de esplendor. Ahora miraban ese monte y era un motivo, lo podéis imaginar, de desolación, de tristeza, de frustración, de añoranza, de fracaso, de pérdida, de luto, de muerte, si quieres. Y en ese contexto es que el profeta le dice tanto a Zorobabel como a Josué, no es con fuerza o con poder, no es con ejército o con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y el Espíritu Santo traerá una gracia sobre la iglesia.
Y el Espíritu Santo traerá una gracia sobre el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo traerá una gracia sobre los humildes. Y el Espíritu de Dios traerá una gracia sobre los necesitados. Y el Espíritu de Dios traerá una gracia a aquellos que se levanten en fe, aquellos que le crean al Señor, entendiendo gracia, aquello que es lo que nosotros no somos. Entendiendo gracia, aquello que tiene lo que nosotros no tenemos. Entendiendo gracia, aquello que puede lo que nosotros no podemos. Entendiendo gracia, aquello que hace lo que nosotros no podemos hacer. Y el Espíritu de Dios traerá una gracia. Porque allí en el profeta Zacarías dice justamente eso. No es con fuerza. Se lo estaba diciendo, a ver, si tú vas a tener éxito en tu llamado o en el cumplimiento de tu llamado, como nos decía Lilian, si tú tienes proyectos, si solamente un paréntesis, ¿cuántos tenemos anhelos, sueños, proyectos en el Señor que están en proceso? Levanta la mano. Si el de al lado no ha levantado la mano, levántasela tú y le levanta la mano, que esa era una pregunta para que todos levantemos la mano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos tenemos proyectos, a veces personales, familiares, ministeriales, económicos, mentales, espirituales? Tenemos proyectos, anhelos que están en proceso, ¿sí o no? ¿Cuántos podemos, ahora sí todos, levantar la mano, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos entender lo que el profeta le estaba diciendo al pueblo y a los líderes en ese momento. Si vosotros habéis de tener éxito, si vosotros habéis de ver el cumplimiento de esta palabra, el cumplimiento de la restauración, el cumplimiento de que el templo otra vez esté operativo, el cumplimiento de que la ciudad vuelva a ser una ciudad segura, con bienestar, recordar una cosa, esto no va a ser con tu fuerza y no va a ser con tu poder. Esto no va a ser ni con tu ejército ni con tu espada. Esto va a ser por la obra del Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Y el Espíritu Santo trayendo gracia. Porque el profeta dice, ¿y cómo le dirás a esta montaña? ¿Recordáis? Zacarías le dice, ¿cómo le dirás a esta montaña que sea reducida a una llanura? Esa montaña, recuerdas, no era un monte de Jerusalén, era la montaña de escombros. Piedras útiles que estaban fuera de lugar. Y así nos pasa en nuestras vidas. Que somos útiles, pero nos sentimos inútiles porque estamos fuera de lugar. No es porque seamos inútiles en nuestra naturaleza, ni en lo que Dios o en la manera en la que Dios nos ha creado, ni en lo que somos. Muchas veces no somos útiles y no estamos siendo eficaces o no estamos siendo productivos o no estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios nos habló y nos prometió simplemente porque estamos fuera de lugar. Te lo pongo de otra manera, porque nuestros pensamientos estaban fuera de lugar. Cuando nuestros pensamientos tienen que estar ligados y sujetos a la mente de Cristo, tal vez nuestros pensamientos están por ahí, sujetos a la cultura o a la corriente de este siglo, o a la cultura o al pensamiento de mi propia opinión o de lo que me dicen las personas. Y a veces nuestras emociones o nuestros afectos están fuera de lugar. No es que en mi corazón o en mi afecto sea malo, es que en mis afectos y mi corazón está fuera de lugar. Y a veces mi corazón y mi afecto va detrás de otros amores y tienen que sujetarse al corazón de Dios. A veces nuestra visión, nuestros ojos que están bien, que son buenos, pero no son productivos porque están fuera de lugar, están mirando a otro lugar. Primera de Corintios 2 nos dice cosas que todavía ojo no ha visto, cosas que todavía oído no ha oído, ¿recordáis? Ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Lo interesante de Primera de Corintios capítulo 2 es que ese contexto de que todavía hay cosas que mis ojos no han visto. El contexto de Primera de Corintios 2, cuando dice todavía hay cosas que mis oídos no han oído, y todavía hay cosas que no han subido a mi corazón. El contexto es el contexto del Espíritu Santo.
del Espíritu de Dios cuando nos está diciendo el hombre natural, el no creyente, el que no conoce a Cristo, al que no tiene al Espíritu de Dios, no ve las cosas de Dios, no las entiende. Le hablas de las cosas de Dios y para él que son una locura. Pero dice, pero el espiritual, dice, todo lo ve, todo lo juzga. El espiritual termina 1 Corintios 2 diciendo, tiene la mente de Cristo. Es decir, nos tenemos que empezar a pensar a través de la mente de Jesús, de cómo Jesús nos piensa de nosotros. Tenemos que empezar a vernos a través de la visión y de los ojos de Jesús. Y tenemos que empezar a amarnos y a valorarnos a través del corazón de Jesús. Y cuando estos líderes y el pueblo tenían esa montaña, que eran buenas piedras, pero que no estaban en el lugar idóneo, estaban desubicadas. Y el profeta le dice, esa montaña, que son piedras, ¿de acuerdo?, del templo y de la muralla, dice, van a ser reducidas a una llanura. ¿Cómo? ¿A gritos de qué? ¿A gritos de qué? De ejército, ¿no? O de fuerza, ¿no? De poder, ¿no? De espada, no. Dice, a gritos de gracia, gracia, gracia sobre gracia. Dice, a gritos de gracia, dice, serán sacadas piedra a piedra, a gritos de gracia, hasta que esas sean colocadas en su sitio. Y eso me habla de una restauración tremenda que el Espíritu de Dios va a hacer. Eso me habla de que el Espíritu Santo no nos desecha, de que Dios no nos desecha, sino que Dios va a tomar esas piedras y las va a colocar en su sitio. Eso me habla de que Dios va a derramar su Espíritu y va a traer una gracia sobre nuestras vidas para ordenar y ubicar ¿el qué? Nuestros pensamientos. Que a veces nuestros pensamientos están un poco de aquella manera. Eso me habla de que el Espíritu Santo va a derramar una gracia y un poder. ¿Para qué? Para ordenar nuestros afectos, nuestro corazón. Que el Espíritu Santo va a traer una gracia que va a empezar a ordenar también no solamente nuestros pensamientos o nuestro corazón, sino también nuestra voluntad, nuestros ojos, nuestra visión, aquello que queremos hacer. ¿Y cuántos decimos amén? Así que no es con fuerza, escúchalo bien. No va a ser con tu fuerza o no va a ser con tu poder, no va a ser con tu ejército o con tu espada, va a ser con mi espíritu, dice el Señor. Y mi espíritu va a traer una gracia sobre la iglesia para que pueda hacer lo que no es, para que pueda hacer lo que no puede hacer y que pueda tener lo que no tiene. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Y Dios va a hacer una obra por su espíritu, en su poder, por su espíritu, por el poder del Espíritu de Dios. Dios va a hacer una obra de restauración. Así que yo no lo sé si esto es para ti o no, si es para todos o no, o es para ninguno. Pero si tú has estado pensando que tal vez tu tiempo se había terminado y que Dios te ha desechado y que te sientes como un montón, como una pila y un montón de escombros, el Señor te dice, estás muy equivocado, ¿eh? El Señor te dice totalmente errado o errada. No te he desechado y mi espíritu va a traer un tiempo de gracia sobre tu vida para poder empezar a restaurar y a colocar y a ordenar. De hecho, si vais conmigo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Es el lema de este retiro, ¿sí o no? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, le dediqué el tiempo a entender en qué contexto Pablo dijo estas palabras, ¿de acuerdo? Por eso, institutos bíblicos, seminarios, facultad, discipulado, todos tenemos que meternos. Porque yo dije, bueno, está bien, tenemos 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero, ¿en qué contexto está? Ahora, el contexto justamente está en ordenar nuestras vidas como buenos servidores y administradores de Dios.
el contexto de que el Espíritu Santo es poder, en este contexto no es un poder tanto carismático, no es un poder tanto de milagros, señales, que lo es, por supuesto. Somos pentecostales, ¿de acuerdo? Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en los dones, ¿de acuerdo? Creemos en la obra sobrenatural. Pero el contexto, ¿de acuerdo? Aquí es que el reino de Dios no solamente consiste en palabras, es decir, a ver si estáis de acuerdo, que hablar es gratis y es fácil, ¿sí o no? Yo puedo hablar y hablar es gratis, igual que las redes sociales, que son más falsas que el beso de Judas. Había que decirlo y se ha dicho. O sea, las redes sociales, bueno, ya lo he dicho, no lo voy a repetir. Pero claro, aquí Pablo está diciendo, es que hablar es fácil. Hablar es fácil, pero el reino de Dios no consiste en hablar, en decirlo, en proclamarlo. El reino de Dios consiste en serlo. Y para eso necesitamos poder, para ser verdaderamente hijos de Dios, para ser verdaderamente siervos de Dios, para ser verdaderamente ministros de Dios. Que cuando prediquen su palabra tenga autoridad, que cuando oren su oración tenga autoridad y los enfermos puedan ser sanados o los endemoniados puedan ser liberados. Que cuando amen, su amor cambie y transforme vidas, porque son instrumentos del amor de Dios cambiando y alcanzando y transformando el corazón de las personas a las que les estamos hablando. Entonces Pablo está diciendo aquí, es que los falsos maestros solamente hablan, pero no practican. No tienen poder ni autoridad. Son parlanchines. Son palabreros, son charlatanes. Y ya se me han acabado los sinónimos, ¿de acuerdo? Pero son eso, lo que tú estás pensando, ¿de acuerdo? Merolicos, que no sé lo que es. Pablo está diciendo, es que estos falsos maestros son así. Hablan pero no hacen, hablan pero no son. Y el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Poder para orar, como te he dicho, poder para predicar, poder para orar, poder para ministrar, poder para servir, poder para amar, poder para ser un instrumento de Dios que cambie, impacte vidas, cambie el entorno, extienda el reino de Dios hasta el último de la tierra. Y Pablo dice, es que el reino de Dios no es palabras, es poder. Ahora fijaros lo que está diciendo, ir conmigo. Por eso este mensaje necesitamos empezar así. Empezar de que el poder de Dios o que el Espíritu Santo va a traer un tiempo de gracia sobre nuestras vidas, que esa gracia es el poder de Dios actuando en nosotros, ¿de acuerdo? Y entendiendo que el poder no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir o hacer algo. ¿Cuántos decimos amén? El poder de Dios no es un fin en sí mismo. Todos cantamos, Señor, danos de tu poder, no, dame más de tu poder, ¿sí o no? Pero cuando estamos cantando eso, el Señor, a veces yo siento que se nos pone a un lado en la oreja y nos dice, ¿y para qué lo quieres? Y si no podemos contestar en 3 segundos, no lo queremos para nada. Estamos diciendo, dame más y más de tu poder. Y sí, pero ¿para qué lo quieres? Y si tú y yo ahora mismo no eres capaz de contestar en 3 segundos, tenemos un problema. Pero si estamos cantando, Señor, quiero más y más de ti. Y de repente el Señor te dice, ¿pero para qué lo quieres? Para predicarle a mi vecino. Bien, vamos bien. ¿Pero para qué lo quieres? Para orar por los enfermos. Bien, vamos bien. ¿Pero para qué lo quieres? Para ser más como tú y ser más santo. Vamos bien. ¿Cuántos queréis poder de Dios? Levantar la mano, no tengáis miedo. Arriba las manos. No es un atraco. Arriba las manos. ¿Cuántos queréis el poder de Dios? A ver, otra vez. ¿Para qué? Alguno dije, Fernando, no lo he dicho, pero lo he pensado. Se admite. El poder de Dios no es un fin en sí mismo. No es tener poder simplemente por tenerlo. Es tener poder para hacer algo, para lograr algo. Y entonces, por eso dice, el reino de Dios no consiste en palabras vacías y huecas. El reino de Dios consiste en poder para hacer algo.
Dice la distinción. Ayer íbamos caminando por la calle y de repente veo, ¡pum!, en un arbolito veo una cizaña. Tremenda. Qué malas son. Iba a decir las desgraciadas, pero no lo he dicho. Pero es que son iguales que el trigo. Yo la arranqué, era en la noche y se las enseñé. Digo, esto es una cizaña. Es igualita que una espiga de trigo, ¿sí o no? Igualita, igualita, igualita. La única diferencia es que la cizaña, que es igual, lo único que le falta es lo más importante, es el fruto. Pero tiene la misma forma, la misma apariencia. ¿Cuántos hemos visto por el campo las espigas de cizaña? Es igual que una espiga de trigo. La diferencia es que el trigo sí tiene fruto, la cizaña no. Pues esta gente era cizaña, que hablaban y no hacían, que hablaban y no eran. Y Dios está diciendo, no. Tenéis que hablar porque sois. Tenéis que hablar porque hacéis. Entonces, cuando tú hablas y hablas de lo que eres y de lo que haces, allí hay respaldo. Allí hay autoridad. ¿Cuántos me explico? ¿Cuántos entienden lo que estoy intentando decir? Y el Espíritu de Dios nos quiere decir que el poder no es un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr algo, para tener fruto. Fruto. Y entonces aquí Pablo dice, es que muchos están hablando, pero ni hacen ni son. Dice, esa gente no forma parte ni del reino de Dios, ni son verdaderos ministros, ni siervos, ni obreros del Señor. Si son verdaderos hijos y ministros del mismísimo diablo. Ahora, si vais conmigo a 1 Timoteo 4, versículo 1, fíjate lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, así que por favor, téngannos los hombres por servidores y administradores de Dios. Aquí la palabra servidor en griego es hipereta o upereta. Estamos en 1 Timoteo 4:1. Dice que los hombres nos tengan. Los falsos maestros, obviamente, ¿recordáis los religiosos, los fariseos? ¿Dónde querían estar? Primera línea, los mejores lugares, en lo más alto, lo más reconocido. Y aquí Pablo está diciendo, no. Los verdaderos siervos, los verdaderos ministros, aquellos que el poder de Dios fluye a través de sus vidas, aquellos que verdaderamente el poder de Dios está obrando, es gente que vive de una manera ordenada, que está, como decía ese montón de piedras, están en su lugar, tienen una vida ordenada, ¿de acuerdo? Y dice que nos tengan por servidores. La palabra es upereta. Y los uperetas eran los remeros, de las galeras romanas, es decir, de los barcos de guerra romano, aquellos que iban en los remos, iban así, esos esclavos encadenados, esos eran los uperetas. Entonces Pablo dice, yo soy un upereta, yo soy alguien que va remando en un barco que no es el mío, en una dirección que no es la mía, ¿de acuerdo? No estoy al timón, no soy el dueño, el propietario del barco, y la dirección, la propiedad, la dirección, el rumbo, el ritmo, lo marca otro. Y Pablo dice, yo soy esa persona que va remando en la dirección, en el rumbo, en el destino, no mío, sino el que el Señor ha puesto, de acuerdo, o a mi vida o al barco, que puede ser la iglesia o los propósitos de Dios. ¿Y cuántos decimos amén? Y luego aquí dice, y también somos administradores. Y la palabra más conocida es oikónomos. Oikos significa casa y nomos significa norma, ley. Entonces Pablo está diciendo, yo soy como ese remero. Bien, yo soy, ahora soy como un administrador. No soy el dueño, no me enseñoreo de las cosas, ¿de acuerdo? No me sirvo de Dios, sino sirvo a Dios. ¿Me explico? No me sirvo de la iglesia, sino sirvo a la iglesia. No me sirvo de las personas, sino que sirvo, ¿de acuerdo?, a las personas. No me sirvo del reino de Dios y de sus beneficios y de su poder, sino que sirvo al reino de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y dice, oikónomos, de ahí sale la palabra economía. Oikos, casa, nomos, regla, es decir, aquel que mantiene su casa ordenada. Una de las líneas centrales de este mensaje es que el poder
de Dios se va a manifestar en las vidas de aquellos que caminan ordenadamente. Si mis pensamientos están muy desordenados y no están siendo llevados cautivos al señorío de Cristo ni a la mente de Cristo, allí la obra de Dios va a tener muchos obstáculos. ¿Me explico? Va a tener muchas piedras. Si mis afectos, mi amor, mis deseos no están ordenados delante del Señor, el poder de Dios va a tener muchos competidores. ¿Me explico? Va a tener muchos tapones, presas o diques en el camino. Si mis ojos, mi visión no están ordenados, entonces yo me voy a salir fácilmente del camino y no voy a estar enfocado. ¿Cuántos me explico? Pero aquellos que deciden ordenar sus pensamientos, voy a pensar lo que Cristo, es decir, hay un escrito está. Cuando el diablo le vino a Jesús con un plan alternativo, ¿recordáis? En el desierto, en los 40 días, le viene con un plan alternativo. Cristo contesta no una ni dos, sino 3 veces. Las 3 veces le dice, escrito está. Y Jesús vende la tentación y los planes alternativos que querían desordenar su vida. Querían desordenar, de acuerdo, sus ojos cuando le muestra a todas las naciones para que se vaya por el atajo. Le quiere desordenar su carne y sus necesidades cuando tiene hambre, le dice a las piedras que se conviertan en pan. Le quiere desordenar su humildad cuando le dice, si tú eres el Hijo de Dios, los ángeles vendrán a servirte, tírate de la torre. Cuando el diablo vino a desordenar su vida, Jesús la mantuvo ordenada. Y la mantiene ordenada, con el poder del Espíritu Santo, que no se nos olvide, el Espíritu Santo, lo tienes en Lucas 4, Mateo 4, el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado. ¿Quién llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el mismísimo diablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó y en esa llenura del Espíritu Santo es que pudo enfrentar el caos, la tentación y el desorden que el diablo le ofrecía. Y no solamente con el Espíritu Santo, sino también con la palabra de Dios, que es viva, es eficaz y que es inspirada también por el Espíritu de Dios. Y en esa combinación de la llenura interna del Espíritu Santo y de la palabra que salía de su boca, una y otra vez, resistió, repelió, rechazó las tentaciones y siempre encontró un escrito está. Por eso te digo que si hay algo que en este mensaje quiero dejar es que el poder de Dios, que no es un fin en sí mismo, sino que debe fluir constantemente a través de nuestras vidas, lo va a hacer a través de hombres y mujeres que caminan ordenadamente. En su mente, en su boca, en su corazón, en sus ojos, en sus oídos. ¿Cuántos decimos amén? Tan sencillo como eso. Ordena tu casa. No es que el poder de Dios no está, es que lo tenemos taponado. ¿Me explico? Que el poder de Dios está. Lo que pasa es que está, a veces lo hemos metido como a los ratoncillos, en un laberinto. ¿Habéis visto los experimentos de los ratoncillos buscando la salida, a ver si encuentran la salida o dónde está la frutita, el premio, la recompensa? Y lo que Dios está buscando es servidores que se entiendan que el barco no es suyo, el rumbo no es suyo, la dirección no es suya, administradores que entiendan que necesitan tener la casa ordenada conforme a las normas, no suyas, sino a las normas de su Señor. Te pongo otro ejemplo muy fácil para que lo entendamos. ¿Quieres perder algo? ¿Quieres perder algo en tu habitación? Aquí no hay jóvenes, adolescentes, ni nada de eso, no veo yo por allí. Pero todos hemos sido jóvenes, ¿sí o no? Todos, como decía uno, dice, aunque haya nieve, a veces ya el pelo cano, yo mi barba ya blanquita, pero aunque haya nieve en la azotea, todavía queda fuego en la chimenea. Eso dijo uno, el fuego no se apaga. Pero hemos sido jóvenes. Y hoy los padres regañamos a nuestros hijos porque las habitaciones parece
la selva de la jungla de Mowgli, ¿sí o no? Dice, hijo, que tenías un hermano más, se metió en tu habitación y lo seguimos buscando después de 2 años. ¿Quieres perder algo? Vive una vida desordenada. ¿Quieres encontrar algo fácilmente? Ten las cosas ordenaditas, ¿sí o no? Tan sencillo como eso. Tu ordenador. Tu ordenador. Yo cuando abro los ordenadores y simplemente veo la pantalla de inicio y veo simplemente el escritorio y lo veo ya, que no caben más carpetas y que solo las carpetas parece que le tienen que poner post-its a los lados de la pantalla porque ya no cabe, yo dije, qué locura. Digo, qué locura. Digo, no me digas nada más. El día que tú quieras encontrar algo, luego pasa que no encuentro el archivo, que no dónde lo he guardado, pero si yo sé que lo he guardado. Pero claro, como tienes aquello tan desordenado, es muy fácil perder las cosas. Pero ¿dónde he dejado esta joya? ¿Dónde he dejado el anillo? ¿Dónde he dejado las llaves? Ponte tú a buscar ahí, en esa mesa revuelta o en esa habitación. Ahora, si tú lo tienes muy ordenado todo, es muy difícil perder las cosas. Y si no la encuentras, no las tienes perdidas, simplemente no están encontradas todavía. Entonces, a mí alguien me pregunta, Fernando, ¿dónde está este archivo? Digo, no tengo ni idea. Digo, pero conociéndome, seguro que está en la carpeta de documentos, en la carpeta que dice facultad, en la que diga rectoría, y después la abres y te dirá la académica, y después te dirá certificados, y luego te dirá convenios, y debe estar ahí. Y está ahí. Porque cuando algo está ordenado, es fácil. Te pongo un ejemplo más pastoral si quieres. Cuando un matrimonio está desordenado, imagínate un papá, una mamá, un matrimonio, un hombre y una mujer, viven de manera desordenada, es muy fácil que su matrimonio se pierda. ¿Me explico? Pero cuando un matrimonio está ordenado, es muy difícil que se pierda. Cuando unos papás están ordenados y viven de una manera ordenada, los hijos se pueden perder, por supuesto, porque al final toman sus decisiones. Pero por lo menos tienen muchas más oportunidades para no perderse. Y cuando un matrimonio, unos padres están muy desordenados, ¿qué es lo que ocurre? Es fácil que los hijos, ¿qué? Se pierdan. Lo mismo pasa en el ministerio. Cuando el ministerio está ordenado y nuestra vida está ordenada, el ministerio es muy fácil, o por lo menos mucho más fácil de conservarlo y preservarlo, ¿sí o no? Que también ocurre en el trabajo. Tú ves a tu trabajo y empiezas a hacer lo que te dé la gana, tú no hagas caso a tu jefe, ni respetes sus indicaciones, ni sus normas, ni su horario. Vas a durar menos en este trabajo que un rosquillo en la puerta de un colegio, a la hora del recreo. Entonces, pero cuando tu ministerio está ordenado, va a durar. Cuando nuestra vida está ordenada, y quiero cerrar con esto, el poder de Dios, ¿de acuerdo?, se manifiesta. Ahora, ostras, 1:10, tengo 10 minutos, antes de que os empecéis a ir. Me va a ocurrir como a Job, ¿recordáis? El mal que yo temía me ha sobrevenido. Fijaros, seguimos leyendo. Dice, así pues, que los hombres nos tengan simplemente como gente que sirve y trabaja en el rumbo y en el barco y en el destino del Señor, como administradores de gente que entiende que no se sirve ni de Dios ni de la gente, sino que mantiene la casa de Dios ordenada. Versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores. Por favor, me interesa que le estéis leyendo el versículo 2, si lo tienes por allí, ¿de acuerdo? Sea en digital o en físico. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos hable muy bien. No dice eso la Biblia, ¿de acuerdo? No dice eso. Dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, no que hablen bien y bonito, sino que sean hallados fieles. Y la fidelidad implica la práctica. La fidelidad implica el orden, el ordenamiento. La fidelidad implica el poder estar activos, sirviendo, practicando, viviendo lo que estamos diciendo. Dice, los administradores tienen que ser fieles. Dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado. Dice, a mí no me podéis juzgar.
No me podéis decir que soy un falso, no me podéis decir lo mismo que yo digo de estos falsos maestros, que son unos charlatanes, parlanchines, ¿de acuerdo? Vendehumos. Mira, ya me salió otro. Y que no hacen nada. Dice, en cuanto a mí, dice, yo tengo muy poco el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice, no por eso soy justificado, el que me juzga, es decir, mi justicia, mi vindicación, viene del Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que el Señor venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, en contraste de aquellos falsos maestros que solamente buscaban el aplauso y la alabanza de ¿quién? No de Dios, sino de las personas, de los seguidores, de los me gustas, ¿de acuerdo? En las redes sociales, o de la aprobación de las personas. Yo no busco la aprobación o la alabanza, y no busco agradar a los hombres, yo busco la alabanza y agradar a aquel que me salvó, me redimió y me rescató. Busco la alabanza de Dios. Dice, por esto, hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a pensar, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, la vanidad, la comparación, la altivez, el orgullo, la soberbia, pues, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿De dónde viene esa soberbia? ¿De dónde viene esa altivez? ¿De dónde viene esa vanidad de que crees que ya tienes la posición y simplemente es mandar, ordenar y decir palabras que están huecas, que no tiene poder? No hay respaldo de Dios. Tu vida no está ordenada, no hay integridad, no hay fidelidad. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, es decir, no nos necesitáis para nada, ya lo tenéis todo. Sois autosuficientes, confiaban en su propio poder y capacidad. Y Pablo le dice de manera irónica, dice, ojalá fuera verdad. Dice, ojalá esto fuera verdad. Dice, ojalá reinaseis, para que nosotros también estuviéramos reinando con vosotros, porque vosotros sois el resultado del fruto de nuestro trabajo ministerial. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como últimos, como postreros, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, tanto en el cielo como en la tierra, es decir, a los ángeles y a los hombres. Nosotros, insensatos por amor de Cristo. Y déjame meter aquí la mentalidad de Pablo. Yo te he hablado de los uperetas, te he hablado obviamente de los oikónomos, pero Pablo dice, yo soy un siervo, es decir, yo soy un esclavo. Y la palabra en griego, de todos conocidas, o si no, yo creo de la mayoría, ¿recordáis esa palabra doulos? Doulos, que significa esclavo. En castellano, más reciente, lo hemos suavizado y por no poner la palabra esclavo, ponemos la palabra siervo. Pero es esclavo, y ese esclavo es aquel que tiene 0 derechos y tiene 100% de obligaciones, pero no es un esclavo por temor, no es un esclavo por obligación, no es un esclavo por engaño ni por coacción, es un esclavo por amor. Cuando tú lees en Éxodo y en Deuteronomio, cuando llegaba el tiempo del jubileo, ese tiempo especial, festivo, alegre, donde las deudas eran perdonadas, aquellos que habían vendido sus tierras, sus casas, incluso algunos, por causa de su extrema necesidad, se vendían como esclavos y se entregaban como siervos a otros, llegaba un momento que era el jubileo. Y en el jubileo todas las deudas se pagaban y todo el mundo quedaba libre. ¿De acuerdo? Quedaban libres las personas y quedaban libres también los bienes. Pero había unos esclavos que cuando alcanzaban la libertad, y lo tenéis en Éxodo 15, Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, cuando el amo le decía, oye, te puedes ir, ya no eres mi esclavo, ya no estás sujeto a esclavitud, te puedes ir. Había unos esclavos que decían, es que
¿a dónde me voy a ir? Dice, tú has sido un buen amo. Me has tratado con dignidad, me has cuidado, a mí, a mi familia, me has alimentado. Dice, no me quiero ir a ningún otro sitio. Y entonces voluntariamente y por amor decidían quedarse como siervos en esa casa. Pero para distinguirlos de los otros esclavos deudores y de otros esclavos arruinados, entonces Dios mandó que esos esclavos por amor, para que se distinguieran, se les perforara el lóbulo de la oreja y se les perforaba. Así que cada vez que tú veías a un esclavo con el lóbulo perforado, sabías que era un esclavo por amor. Pablo estaba diciendo, yo soy ese tipo de esclavo. Uno que por amor ha entregado su vida y ahora vive alineado y ajustado a toda la voluntad de Dios de manera ordenada. Y el poder de Dios entonces, el poder de Dios respalda ahí. El poder de Dios fluye y se manifiesta. Así que terminamos ya este mensaje como a modo de introducción. Dice, nosotros, versículo 10, por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros despreciados, denme un segundito, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen. El reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en poder. No es hablar, dice, padecemos persecución, la soportamos, nos difaman, rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, el desecho del mundo, de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos pedagogos, es decir, pedagogos, aquellos que los llevaban a la escuela, aquellos que eran sus mentores, que les enseñaban, los instruían en la conducta, tanto en la mente como en la conducta, dice, aunque tengáis muchos maestros en Cristo, no tendréis a muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, es decir, en acción, que Dios va a respaldar de manera sobrenatural, más allá de lo que tenemos por pura gracia, más allá de lo que somos por pura gracia, más allá de lo que tenemos en nuestras posibilidades, ¿de acuerdo? O hemos pensado por pura gracia y gloria de Dios. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Mas algunos están envanecidos, es decir, tienen apariencia de fruto. ¿A cuántos os gusta comer pipas? Las pipas de girasol. Qué terrible es encontrarte una pipa vacía, ¿sí o no? Qué terrible, no solamente por la desilusión que no te encuentras el fruto, sino por lo mal que sabe. Por fuera muy bonita, pero por dentro, aquello sabe y huele a rayos. Están envanecidos, sin fruto, huecos. Versículo 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, ¿qué? No las palabras, sino el poder, es decir, la acción, el testimonio, la manera en que esta gente se está conduciendo, el respaldo que tienen de Dios. El respaldo que tienen de sus obras y el respaldo que tienen de Dios. Versículo 20, ahora sí lo entendemos, porque el reino de Dios no consiste en sino en poder. Y como buen Pablo, termina así de manera mucañera. Como buen Pablo, versículo 21, dice, ¿qué queréis? Es decir, es vuestra decisión. La pelota está botada en vuestro tejado. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, como el tío la vara? ¿Iré a vosotros con vara para ordenaros? ¿O iré con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cuántos les gusta la jardinería? Plantar. ¿Cuántos les gusta plantar? A mí me gusta ver estos vídeos de esta plantita, lo estaba viendo esta mañana, una palmera de dátiles, desde que se planta, el proceso de 3 años en 3 minutos. Súper acelerado, ¿no? Entonces, a los que les guste la jardinería o plantar,
cuando sale la planta, muchas veces la planta, ¿qué? Se tuerce, ¿sí o no? Y lo que tenemos que hacer es, ¿qué? Es poner un palo, un palito, y luego poner una cuerdecita, una brida, algo, ¿vale? Por sujetarlo. Bueno, ese palito, ¿sabéis cómo se llama, verdad? Ese palito se llama tutor. Un tutor que nos endereza. Pues es lo que necesitamos. Un tutor que nos tenga firmes, como en la mili, ¿de acuerdo? Como en el ejército. Necesitamos un tutor, que cuando nos queremos desviar, el tutor dice, rectito. Nos vamos para el otro lado, el rectito. El único camino es para arriba y rectito. Es lo que necesitamos. Esa vara, ese tutor que nos endereza, que nos alinea. Te quiero invitar a que te pongas de pie, ¿de acuerdo? En el nombre precioso de Jesús. En su poder. Creo, sinceramente, que el poder de Dios, somos pentecostales, ¿sí o no? Creo que el poder de Dios está. Simplemente necesita el poder de Dios encontrar autovías y autopistas. No camino de montaña que ahí hay mucha curva y hay mucho peligro. Creo que Dios necesita autovías y autopistas. ¿Cuántos decimos amén a esto? Y que el Señor en su poder, digamos, Señor, yo doy el salto para alinear mis palabras con mis acciones. Si lo digo es porque lo soy. Si lo digo es porque lo hago. Y alineo mi vida, lo que creo, con aquello que vivo. Y quiero mantener mi casa ordenada, para que el poder de Dios, ¿de acuerdo?, se pueda manifestar, no solamente en mí, porque no es un fin en sí mismo, sino a través de mí para extender el reino y bendecir a las personas que están en mi entorno. Y lo único que Dios necesita, no necesita poder, porque el poder lo pone Él. Necesita gente ordenada. Y el orden lo tenemos que poner nosotros. El poder de Dios es monérgico 100%, pero la santidad y la administración es una sinergia, es una colaboración. Y eso lo ponemos nosotros. Amén. Así que yo creo que hoy en la tarde haremos un llamado y tendremos un tiempo con calma, pero vamos a permitir que esta palabra se convierta como un fundamento. En la noche edificaremos ya y le pondremos piedras, esas de las del montón, las vamos a colocar para empezar a poner las paredes, ¿de acuerdo? Y si Dios quiere, mañana cerramos con el techo. Y hoy en la noche, ya con paredes puestas, ¿de acuerdo? Oraremos, tendremos un tiempo, que vengamos también preparados para simplemente orar y dejar que el Señor derrame de su gracia y de su poder. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la iglesia.